Sin duda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación vive grandes momentos. En estos días no solo es por su enfrentamiento a la medida de reducción de salarios, sino también porque hay una vacante para ocupar tras el retiro del ministro José Ramón Cosío. A esto además se suma la próxima renovación del ministro presidente o la ministra presidenta, aunque realmente los candidatos son hombres, del máximo tribunal. Veamos el contexto. En los próximos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá cambiar el equilibrio en la Suprema Corte de Justicia, que desde 2015 ha tenido una mayoría conservadora. El jueves pasado, López Obrador presentó su terna de candidatos a suceder al ministro José Ramón Cosío Díaz, de tendencia liberal y que cumplió sus 15 años en el tribunal. Los tres candidatos, Celia Maya, Loreta Ortiz y Juan Luis González Alcántara, son considerados también liberales. Con la vacante de Cosío, la Corte está integrada por 6 ministros conservadores y 4 liberales. En febrero próximo se abrirá una nueva vacante cuando la ministra Margarita Luna Ramos, de posturas conservadoras, se retire. Si López Obrador propone nuevamente a candidatos liberales, el balance se inclinará hacia el ala liberal. La llegada de un nuevo ministro o ministra puede contribuir también a cambiar el liderazgo en el tribunal. A más tardar el 6 de enero, el Senado deberá elegir entre la terna presentada por el mandatario. Si lo hace antes de esa fecha, la persona seleccionada podrá participar en la elección del nuevo ministro presidente el 2 de enero. Desde 2015, la Corte ha estado presidida por Luis María Aguilar Morales, ministro del bloque conservador. De los 4 candidatos registrados para sucederlo, 2 son liberales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Saldívar, y 2 conservadores, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán. Según la ley orgánica del Poder Judicial, se requieren 6 votos para convertirse en ministro presidente. Con la llegada de otro ministro o ministra liberal, los 2 candidatos de este mismo corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena o Arturo Saldívar, necesitarían solo un voto conservador para ser electos. Según analistas del CIDE, en México la tendencia conservadora o liberal de los ministros se determina por la forma en la que interpretan la ley. Así, ministros considerados conservadores han votado a favor en sentencias que amplían los derechos humanos. Por ejemplo, en 2008, la ministra Margarita Luna Ramos respaldó la decisión con la que el tribunal admitió la constitucionalidad de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Punto y contrapunto. Tercer y último tema de discusión esta noche. En efecto, están los ministros con todo, quienes están compitiendo por ser el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ya el ministro Saldívar dio a conocer su plan de trabajo. Está buenísimo, la verdad. Todos. Ya no hay debate. El favorito. El favorito, yo creo que de esta mesa. De muchos, ¿no? Pero también está el tema de la terna en la que ya hemos platicado, que en efecto pone el balance de la Suprema Corte de Justicia en juego. Ya decía la nota, 6 de 10 son conservadores, 4 liberales. Y yo me puse a revisar los perfiles y la verdad es que después de lo que habíamos platicado la semana pasada sobre la posibilidad de que haya una persona muy allegada a Morena, después de revisar los perfiles, la verdad es que el de Juan Luis González Alcántara me puse a ver que ha sido pues muy progre, sobre todo en temas de derechos LGBT. De la niñez. Bueno, a ver, cuéntanos tú. Vas. Pues esta persona no está capacitada. Por lo menos no pasaría un estándar de derechos humanos después de la cosa que hizo con el hijo del ministro Góngora. Si se acuerdan, el ministro Góngora cayó en un escándalo lamentable después de lo que fue una gran gestión como ministro, de sus aportaciones. Él en sus manos estuvo el caso de la esposa del ministro Góngora, que tenían un hijo autista. Cuando era presidente del tribunal en la Ciudad de México. Exactamente. La expareja del ministro Góngora. Sí, así que González Alcántara, pues para mí no existe en esta. Iba a ser él, porque él era parte de la terna que había contemplado Andrés Manuel López Obrador para la Fiscalía General. Entonces, al haberlo sacado, hay un movimiento ahí raro, que mal creo yo que las mujeres en la terna, aparte de que, o más allá de que sean de partido, Celia, ¿no? sean un relleno, ¿no? Pero ahora estamos hablando, creo que del tema, que decíamos, que hablábamos un poquito y casi paralelamente en los programas anteriores. Esto es lo que está jugándose realmente en medio de todo el ataque que ha habido por las medidas de austeridad, por los sueldos de los ministros. Ya lo decía la semana pasada, el programa pasado, se ve una corte débil ante la opinión pública frente a lo que viene, que es la renovación de 2 ministros. Yo revisé, porque lo otro que está en pugna es la presidencia de la Corte, yo revisé los planes de trabajo de los 4 ministros, eso estuve haciendo casi todo el día. Ciertamente ha permeado, y esto lo veo como positivo de todo el conflicto de los sueldos o de la austeridad, ha permeado en casi todos los aspirantes. Todos manejan la palabra austeridad y desarrollan un muy buen
buenas propuestas de ejercicio eficiente ya era de los tiempo que se dieran recursos. cuenta. O sea, Sí, si es un tema que era mi ministro, date cuenta. Sí, claro. Amigo, date cuenta. Claro. Y creo que muchos se dieron cuenta. Y la verdad, yo también soy partidario de que el presidente de la Corte sea Arturo Saldívar, pero es quien más lo tiene desarrollado. Él lo enmarca incluso con una autocrítica a la Corte, donde habla también de la corrupción y del nepotismo. O sea, como debilidades institucionales. Esa es la visión que tiene que tener un presidente del Tribunal Supremo ante lo que se está enfrentando y ante esta demanda clara de la ciudadanía de un poder judicial transparente y austero. Carlos Monroy. Pues yo creo que no hubo sorpresas, ¿no? Que se mantiene la práctica de que los presidentes escogen ternas al final con personas muy cercanas a ellos y a sus posiciones. Y más dado el conflicto que se tiene actualmente con la Corte. O sea, yo estoy de acuerdo con Alfredo, que dice que ya era hora, ¿no? Ya era hora de que la Suprema Corte se diera cuenta, y no solo la Suprema Corte, sino el Poder Judicial también se diera cuenta de que no puede seguir la brecha entre la ciudadanía y la Corte y el Poder Judicial. Yo entiendo que es un poder contramayoritario, yo entiendo que al final, por este mismo carácter contramayoritario, no es electo y no tiene una legitimidad popular tal cual, pero bueno, es que también que reciban, bueno, no son 600,000, pero son 570 y cacho más prestaciones de salario, es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. A mí igual me da... Esa defensa que son 570 y tantos mil ya con prestaciones es justo lo que desactiva todo. Y el hombre el magistrado que presume sus Rolex. Sí, el Lord... Ahora ese es el salario de los que ya van de salida, ¿no? Ese es el salario de los que fueron antes de que se hiciera la reforma. El tema de la austeridad que está en efecto en el plan de trabajo de los 4 ministros es uno de los temas. El otro tema es lo que menciona por acá el señor Lecona. Van a ser 2 vacantes, ya hay una terna ahorita, no se van a echar para atrás con esa terna, va a ser uno de esos 3. También hay que darnos cuenta nosotros, amigos. y hay que pues la verdad va a encontrar el mejor perfil. Yo la verdad tengo que indagar un poco más el tema del propuesto Juan Luis, porque me acaban de decir que él no era juzgado en lo penal, era juzgado en lo familiar. pero que ahí no se puede tomar una decisión de meter a la cárcel a una mujer por... No, fue muchas cuestiones, la pensión misma de los niños. Aprobó la reducción de la pensión porque le tocaba más de 120,000 pesos a 50 y tantos mil, porque el tema es que el niño con autismo no tenía derecho al divertimento porque ni lo iba a aprovechar, y fue un episodio lamentable, pero bueno, la experiencia de este señor está en el ámbito familiar. Efectivamente, de los 3 presentados, yo creo que es el candidato, pues digamos que le queda de ver menos a las competencias que debería tener un ministro de la Corte, pero sí es triste ver que en el camino se nos quedaron otras figuras como Leticia, ¿no? Con su tweet, pues que a todos nos dolió porque es muy bueno. ¿El del ronroneo? El del ronroneo que se le fue. Hay ideas que más son espacios exclusivamente masculinos, ¿no? Claro. Si hay 1 o 2 mujeres, casi siempre son por cuota. Y no por, yo creo que el presidente estaba obligado a poner a 2 mujeres en la terna. Yo también lo creo. Yo creo que la terna debe haber sido de 3. Yo creo que de 3 tendría que haber mujeres. sido de 3. A mí me llama la atención el momento en el que se dan brillantes. estas decisiones. Yo no recuerdo, digamos, a lo largo de los últimos años, algún momento en el que se hubiera hablado tanto de manera pública sobre lo que está pasando en la Corte. Sí, ¿no? eso está Sobre muy los bien. procesos internos, creo que tiene mucho que ver con la coyuntura electoral, ¿no? La gran mayoría de Morena en las cámaras, la presidencia, y el entonces blog que hay de la una... Suprema Corte Nexos nació hace algunos años. Creo que hay una discusión cada vez más fuerte de Es parte cierto, de la Corte, ¿no? pero digamos, sí hay Exacto. una llama coyuntural que se prendió hace unos días, hace unos meses tal vez, pero es y el que no ha círculo bajado. rojo. A ver, sí es el círculo rojo, pero finalmente está sucediendo en algún lado y me da gusto. Pero llegó que de se una mala discuta. forma, porque se está hablando del Poder Judicial por sus sueldos y no por lo todas negativo. las No importa, cosas yo entiendo, que hay yo que entiendo, cambiar del Poder pero Judicial. se ¿Y está alguien les hablando, y podría creo que está decir, bien. por favor, que eso de que su acto de que salgan, lo que pasó ayer o antier, que En la salen escalinata. en la escalinata? No, lo están haciendo fatal porque, a ver, también se ve entendemos que banal, están se ve aprendiendo. Es la banal. primera vez en su vida Que están dan con la una cara, que crisis hacen una así, crisis claro. así. Les ponen una La cámara primera vez que enfrente tienen que a dar. muchos. Yo sí creo que hay que tener una defensa del terrible. Poder Sí, Judicial. Sí, yo también. Claro que sí. completamente. Más allá de... Más que nunca. Sí. Más que nunca, justo. Más que siempre. Más que siempre, Como más que siempre. Pero no, Siempre. más que Claro, nunca, pero pedir su austeridad, pedirles transparencia es fortalecerlo, es también defender al Poder Claro. Judicial. Sí, mismo. Sí, por La supuesto. mayoría de los pero jueces son a mí me honestos. empieza a poner un poco de malas el argumento de las redes de decir nunca en su vida se habían manifestado por otra cosa, cuando en realidad no. Tienes muchos jueces de distrito, muchos magistrados, muchos ministros que han dado proyectos particularmente valientes en temas, eso sí, ¿no? Que han hecho proyectos sí. cambios importantísimos. En estados donde la violencia es brutal. En el derecho mexicano, digo, no hay 9 épocas del derecho constitucional mexicano de la nada, Claro. ¿no? O sea, hay muchísimo que se ha avanzado ahí. Ahora, Yo ¿cómo creo le que- Ahora, a mí me explicamos a la preocuparía que gente? esta coyuntura llevara a un debilitamiento de la institución, mucho más a que se discutiera y que Es lo que está pasando. hubiera planes, ¿no?
A ver, el PT presentó una iniciativa para que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto. Es que a mí me parece... Popular. A ver, y Salgado Macedonio quiere que lo destituya. Siempre habrá esas voces, ¿no? Ver, o sea, no siempre. No, claro que sí. Pero entonces tienen que tener también un baño de realidad del Poder Judicial. O sea, hay que defenderlo, sí hay que defenderlo. Eso nadie lo duda. Sí hay que defenderlo, pero también no puede ser que se sigan defendiendo ese tipo de salario. No, pero yo creo que también nos toca al resto concentrar nada más en los salarios. Ya decían ahorita, es una discusión de círculo rojo. ¿Cómo le explicamos a la gente que está en el programa que no tiene ni idea por qué es importante la presidencia de la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué es importante que que conozcamos los planes de trabajo de los 4 aspirantes? ¿Por qué es importante que Saldívar sea presidente? Porque todos tienen que apoyar que Saldívar sea presidente. Yo creo que hay una cosa muy importante que tiene que ver. El activismo judicial. El activismo judicial de esta mesa. No, es que el ministro Arturo Saldívar ha votado proyectos muy cercanos a mi corazón. Marihuana es el primero. Matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario. Pero bueno, en fin, y lo importante justamente de tener una corte fuerte, que sea una corte constitucional, es precisamente que uno, es un contrapeso al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. 2, es la última palabra, digamos, de controversias en cosas que sí nos impactan en nuestra vida diaria, como el tema de la Guardia Nacional, como el tema de la Ley de Seguridad Interior. Digamos, si tenemos policías o tenemos ejército, muchas de esas decisiones se terminan dando en las últimas, en la Suprema Corte de Justicia, donde ahí se ponderan, se balancean todos los derechos, todas las leyes y se toman las decisiones que se cree aumentan o maximizan el beneficio público, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que es importante el programa, que las libertades, que no sea un tema de reaccionario conservador. Lo que sí está muy interesante, lo que está muy interesante es que es la primera vez que tenemos una corte fortalecida, o sea, la corte post 1994 que empieza a ser progresista tal a partir de 2000 con una mayoría tan grande. Y por eso es importante, y es muy interesante. Ahí está, vamos a darle seguimiento, evidentemente. Viene la discusión de quién va a presidir la Corte, viene la discusión de quién va a ocupar el puesto de José Ramón Cosío, y luego vendrá en la primavera la siguiente discusión sobre quién va a ocupar el próximo puesto que se va a liberar ahí en la Suprema Corte. Una pausa, al regresar, la paparrucha del día.